Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Espero que todos estén muy bien y hoy vamos a hablar del tema de aceptación. Ven que hemos hablado un poco de todo este tema de inteligencia emocional, hemos hablado de los chakras, del aura y toda esta parte también en los sentidos en muchos aspectos emocionales. Y una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo dentro del proceso de pérdida, por ejemplo, que uno de los procesos o la forma o el modo que llevamos los procesos de una pérdida cual sea, al último te dice que es la aceptación, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo como entender y comprender qué es eso. Tal vez mucha gente te puede decir: "Ya, no pasa nada, acepta, reconoce, ve esto", ¿no? Pero realmente a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo, ¿qué es la aceptación? ¿Y cómo es la aceptación? Y esto es una acción y efecto de aceptar algunas circunstancias que recibimos, buenas y malas, de alguna forma voluntaria o no voluntaria, que tiene que ver con el acto de conciencia. ¿Esto qué tiene que ver? Cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo o conscientes de la circunstancia que está pasando, entonces es como podemos aceptar cierta situación, positiva y negativa. Aunque a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo la aceptación, en todos los sentidos y en todos los aspectos, porque no aceptamos la parte personal, no aceptamos la parte intelectual, digámoslo así, o la parte interpersonal, como la parte social, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo también la aceptación social. Esta parte de la aceptación social es cuando tienes un entorno y quieres ser aceptado por alguna circunstancia, por alguna forma, ¿no? En esta parte social, porque muchas veces socialmente, ahora sí, tal vez fuimos educados que la sociedad te tiene que aceptar de una o de otra forma, o como en una relación tiene que aceptarte de algo, o como tiene que ser, o porque tu parte laboral, por ejemplo, que está en una sociedad laboral, tiene que aceptar cómo estás. Pero aquí la cosa, o la situación más importante, es cómo nos aceptamos nosotros mismos. Y esa es una parte muy importante y fundamental de poder entender lo que nosotros estamos sintiendo y nosotros qué estamos reconociendo de nosotros mismos como seres humanos. Nosotros como seres humanos siempre nos complicamos y de alguna u otra forma nos flagelamos. Porque decimos: "No, pues no estamos bien", o de alguna circunstancia no estamos en positivo, sino estamos en negativo. Entonces, a veces no aceptamos ciertas circunstancias que está pasando en la vida, tu entorno social, personal, familiar, laboral, en todos los sentidos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo el reconocer lo que nosotros hacemos, o reconocer la forma como somos, emocionalmente, ¿no? Ven que yo les he comentado, muchas veces hay que reconocer tus defectos, tus virtudes. Normalmente vas a reconocer tus virtudes, ¿no? Que eres muy lindo, que eres una persona apegada, que eres una persona inteligente, que eres una persona de lo que quieras, pero cuando no aceptas tu negatividad, digámoslo así, en esta parte, tus defectos, a lo mejor es muy aprensivo, a lo mejor es una persona que te aceleras, eres una persona que no es enfocada. Entonces, esta parte muy importante dentro de esta parte es entender la aceptación. Y dentro de la numerología les puedo decir que aquellas personas que tengan el número 5 que son muy dispersos, aunque dentro de la numerología te puedo hablar de otros temas y otras cosas, cuando tienes como un número 5 es como que a veces estás muy disperso y a veces te cuesta mucho trabajo el aceptar y reconocer lo que estás haciendo. Porque a veces también tiene que ver cuando somos muy dispersos, estamos pensando en todo y no estamos viendo las cosas que estamos sintiendo. Ven que dentro del proceso de una pérdida, el último paso, digámoslo así, es la aceptación. Cuando tú aceptas tu sufrimiento, por cual sea, entonces ya estás del otro lado, porque entonces estás reconociendo lo bueno o lo malo que pasaste en ese proceso. Puede ser un proceso de muerte, por ejemplo, si tú reconoces y aceptas la muerte de una persona familiar, entonces ya estás aceptando ese hecho y es mucho más fácil que tú tengas un proceso mucho más liviano. Aunque ese proceso de muerte va a estar en tu vida, puede, si es un hijo, va a ser mucho más complicado la aceptación, pero va a ser reconocer y decir: "Okey, no está conmigo, está en otra dimensión o en otra situación,
dependiendo de lo que tú creas. Entonces, estás aceptando que ya no está. Si estás en un proceso de pérdida, por ejemplo, en la pérdida de amor, cuando tú reconoces y aceptas lo que tú hiciste mal en esa relación, no lo que hizo la otra persona, sino lo que tú hiciste mal en esa relación, entonces es mucho más fácil que aceptes ese proceso. Pero si no aceptas ese proceso es porque estás todavía cuestionando ese proceso que pasó dentro de esa relación de amor, por ejemplo. Si hablamos de una aceptación en un proceso laboral y que también tienes una pérdida laboral, pues aceptar qué es lo que pasó, por qué te corrieron, de qué forma fue. Entonces, esta parte de poder aceptar a lo mejor el sufrimiento que tienes es poderlo llevar a cabo y entender ese proceso. Es mucho más fácil. Pero aquí hay una cosa muy importante, el reconocerte a ti mismo, que eso es lo que cuesta mucho trabajo. Y ven que se los he comentado muchas veces en muchos temas, que, por supuesto que tiene que ver con el autoestima. Dentro de la parte de la autoestima, aunque se los he dividido en muchas circunstancias, en muchos temas, seguirá siendo división en muchos temas, porque sí es parte fundamental de la autoestima que tienes. Y que hemos hablado de la autoestima alta, media, baja, pero si tú tienes una autoestima baja, por supuesto que no vas a tener una aceptación de ti. Si tú tienes una autoestima media, pues obviamente vas a tener una aceptación de ti y vas a reconocer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Enfocarte a tus virtudes que tienes y también reconocer esos defectos que también pueden ser una circunstancia, una situación que no está muy bien. Entonces, es entender, comprender lo que estás manejando, es entender lo que tú estás teniendo. Si no comprendes cierta circunstancia o no comprendes cierta situación, es mucho más difícil que las cosas puedan fluir de esa manera. A veces una de las cosas, ven que les digo dentro de la numerología, el número 5 es un número muy disperso. A veces las personas somos muy dispersas. Hay unos que son más, hay otros que son menos. La dispersión siempre está. Y siempre estamos pensando en otro. A ver, si es azul, estoy pensando en el rojo, en el verde, en el amarillo, por ejemplo. Pero no te estás enfocando a lo que realmente estás sintiendo, no te estás enfocando a ciertas circunstancias, no te estás enfocando a realmente lo que está pasando en ti. Cuando tú te enfocas en ciertas circunstancias de ti, en tu emoción, en tu pensamiento, lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, en tus defectos, en tus virtudes, es mucho más fácil que puedas aceptar ciertas circunstancias y no te disperses tanto. El ser humano también es muy natural que se disperse dependiendo, ¿no? Porque si hablamos de que eres supervisual o a lo mejor es una persona kinestésica o a lo mejor no es una persona distraída o de oído, pues es mucho más fácil que no tengas ese proceso de aceptación o si lo tengas, ¿no? Dependiendo. Cuando tú reconoces lo que estás haciendo bien o mal, entonces estás aceptando ciertas circunstancias y a la mejor no te dispersas tanto. Pero la dispersión tiene que ver mucho con la aceptación. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo, porque no quieres aceptar, porque no quieres verte a ti. Y entonces es más preferible pensar en otra cosa y ver otra cosa, ¿no? Es mucho más fácil decir, ay, pues el cielo está muy bonito, qué padre, qué lindo. ¿Por qué? Porque no quieres ver cierta situación que a la mejor te la pasan y les voy a decir una cosa muy sencilla, y que a veces no nos damos cuenta, la vida, el destino, tu ángel, en lo que tú creas, siempre te da las señales que necesitas entender y comprender. Como que a veces situaciones que te dicen: "A ver", te pueden acorralar o decirte, a veces hay mensajes que hemos hablado de los ángeles y te dan mensajes por la radio, te dan mensajes escritos, te dan mensajes en todo tipo, que alguien te dijo algo, y como que te llega, ay, como que no me estoy aceptando, no estoy reconociendo lo bueno o lo malo, reconocer cierta situación que está sucediendo. Porque yo, como les comento muchas veces, los muertos vivientes de los seres humanos son muy comunes, porque no reconoces y no aceptas los que estás viviendo. Entonces es mucho más fácil, pues, vivir la vida como va. Cómo te lleve el rumbo, cómo te lleve el río, cómo te lleve la vida. Y a veces el reconocer y aceptar lo que tú estás teniendo es mucho más difícil y es algo que no quieres entender o te cuesta mucho más trabajo poderlo comprender. Y muchas veces también uno de los factores que tiene el ser humano en sí en general, que es que pensamos mucho en el pasado, sobre todo el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo no hubiera tomado la decisión que tomé, si yo no hubiera tomado la circunstancia, a veces les voy a decir algo.
A veces la vida, el destino, el universo, Dios, el ángel, lo que tú quieras, te da señales muchas veces precisas y te dice: "Por ahí no te vayas". Pero, ¿qué pasa? El ser humano: "No me importa, me voy a ir por ahí, aunque haya un huracán, aunque haya lo que haya, por ahí me voy a cruzar y por ahí me voy a ir, no me importa", porque es tu decisión, es tu libre albedrío. Y acuérdese que el libre albedrío ni Dios ni el diablo se mete. Pero si tú ves una decisión, que a la mejor esa decisión sabes que no está bien, sin embargo la tomas, también te cuesta mucho trabajo reconocer lo que estás haciendo mal y aceptar esa situación, porque el libre albedrío de tu decisión puede ser para bien y para mal, pero también pensamos mucho, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, ¿no? Ya saben que todo el ser humano vivimos en el hubiera y en el pasado. Si yo me hubiera fijado en esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo, el hubiera no existe. El pasado ya pasó. Si es parte de tu presente, por supuesto, porque es lo que te hace crecer o no crecer, o es lo que te hace sentir o no sentir. Pero muchas veces los seres humanos pensamos en el pasado mucho. Y ven que hemos hablado de aquí y el ahora. No pensamos en el aquí, en el ahora, en tu presente, en tu actual. Porque tú no sabes qué va a pasar en 5 minutos, no sabes si vas a estar, si vas a vivir o no vas a vivir. Sin embargo, si sigues pensando en el pasado, si sigues pensando en el hubiera, pues no vas a vivir el aquí y el ahora, que hemos hablado de ese tema también. Vivir el aquí y el ahora, en este instante, en este momento. A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo eso, el decir, ¿qué estoy viviendo en este momento? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿De qué manera lo estoy viviendo? Y no es que futurees, porque el futuro también es incierto en ciertas formas. Y les repito, tú puedes estar hoy, mañana, quién sabe. Y puedes pensar en el mañana y en todo futureo, que las cosas pueden estar bien, porque yo prefiero estar así, que no aceptar y reconocer lo que estás viviendo en este momento. O las decisiones que tomaste bien o mal, y que piensas en el hubiera, y que piensas en el pasado, y que piensas en ciertas circunstancias que estás viviendo anterior, más no estás viviendo el aquí y el ahora. Y cuando no vives el aquí y el ahora, tampoco es muy fácil aceptar ciertas circunstancias de tu vida. Porque los seres humanos somos muy común en vivir en el pasado. Si yo hubiera tomado esa decisión, si yo, sabiendo que no estaba bien, la tomé, y que a lo mejor en este momento vives las circunstancias, o en este momento estás viviendo cierto proceso de ti, el no reconocer lo que hiciste mal, también nos cuesta mucho trabajo eso. No reconocer alguna situación que tú no hiciste bien, por alguna decisión que a la mejor la vida, el destino, Dios, el universo, quien quieras, te dijo: "Por ahí no es". Sin embargo, tú dijiste: "Sí, va, por ahí voy". Y puedes hablar de muchos temas, y puede ser de muchas circunstancias, desde el amor, desde el trabajo, desde tu entorno, desde la sociedad, desde todo, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, pues, a lo mejor no estuviera viviendo esto, pero a veces la vida te dice: "No es por ahí", pero a veces no le hacemos caso, es una realidad. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar eso. El aceptar a lo mejor, no como culpa, pero sí reconocer que te equivocaste. Cuando una persona entiende y reconoce que se equivocó, es mucho más fácil que entienda la aceptación, mucho más sencillo. Pero si tú no reconoces que te equivocas, es mucho más difícil que aceptes las circunstancias por la cual estás viviendo ahorita. También tiene que ver el libre albedrío, tus circunstancias, tu vida, todos los temas que hemos hablado de la autoestima, el aquí y la ahora, el cómo manejar y cómo manejar tu inteligencia emocional. El cómo aceptar y reconocer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Los seres humanos somos muy complejos, de verdad, en general. Nos complicamos la vida y a veces puede ser tan sencillo que lo complicamos más de lo que debemos complicar. Y pensamos más en el hubiera, en el ayer, en el pasado, más que vivir aquí y el ahora. Y a veces nos cuesta aceptar nuestra realidad. Cuando tú aceptas tu realidad, es cuando te reconoces a ti mismo, o a la mejor no tienes juicios de lo que estás haciendo. Sí, mucha gente tiene juicios de lo que hizo,
bien o mal, pero tampoco hacerte como esta parte del juicio, es que yo casi, casi me estoy cortando las venas con pan Bimbo, ¿no? Pues no es por ahí. Aunque muchas veces esa parte de aceptación, no reconocimiento, el tener juicios a nosotros mismos, a muchas personas que tengan un tipo de depresión, también les puede ocasionar algún proceso que quieren hacer con su vida, que tampoco es por ahí. A veces por tu emoción o por tu tristeza o por tu pérdida, pues te sientes muy mal y dices, ya no quiero estar aquí, por supuesto. Y dices, yo me quiero ir a Tumbuctú, me quiero ir a otro planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque te cuesta mucho entender y reconocer lo que está pasando, porque no estás bien emocionalmente, por supuesto, porque estás teniendo mucho juicio contigo mismo. Y también es un problema que tenemos los seres humanos, enjuiciarnos a nosotros mismos, que hicimos bien, que hicimos mal, por qué, el para qué, y esto y el otro, ¿no? Pues ya lo que pasó, pasó. Que a la mejor tu decisión no fue tuya, sino que a la mejor tú tuviste fue una decisión que a ti te involucraron sin que a ti te preguntaran también. Y entonces, pues, cuando una persona toma una decisión y no te dice: "Oye", por ejemplo, podemos hablar en el tema del amor: "Oye, tomé una decisión, ya no quiero estar contigo", pero no te dicen, nomás te dicen: "Ay, vaya adiós, voy por los cigarros, no me importa lo que sientas". Y entonces también ahí tienes un problema de juicio personal, porque entonces estás pensando en lo que está pasando, en lo que pasó con la otra persona, en este ejemplo. Y puede ser también laboral, social, familiar, en todos los sentidos. Cuando hablamos de por ejemplo, del karma, ¿no? Que hay karma de terceros en ese sentido. Es lo mismo, que hay gente que decide por ti, sin importar tus sentimientos o tu emoción. Entonces toma un juicio hacia un factor que no debe ser. Y entonces tú, obviamente, si no estás bien, pues obviamente vas a estar pensando en un pasado, en un proceso, en por qué, para qué o circunstancias, pero tampoco te involucraron en esa decisión. Entonces, nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo, de verdad. A veces dejar esa parte de negatividad también nos cuesta mucho. Uno de los factores importantes del ser humano es que la mayoría somos negativos, o más bien, todos somos negativos. Siempre estamos pensando en el no, que hablaremos del tema del no, pero siempre estamos pensando, es que no, si yo hubiera hecho esto, es que no puede ser, es que no, no puedo, no lo logro, no, es que yo como, a mí me afecta, a mí no me vieron, ¿no? Entonces, esta parte de negatividad, de flagelarte a ti mismo, el ser humano es muy sencillo, en todos los síntomas, en todos los niveles y en todas, aquí no importa si económicamente estás bien, estás mal, no importa. El ser humano es el ser humano y somos muy complejos y somos muy complicados. El flagelarte es muy fácil. Y es ser negativo también, porque siempre les digo muchas veces, tenemos tatuado, sellado el no. No puedo, no logro, no soy, no puedo hacer esto, me cuesta mucho trabajo porque a mí si no, no era, ¿sí? O sea, siempre estamos pensando en eso, porque el ser humano por naturaleza, pues pensamos en eso. Porque es como que nos lo dejaron sellado, tatuado, ¿no? Por ahí dice: "No, es que hay que pensar en lo positivo", y entonces tú no es que pienses en lo positivo, sino reconocer lo que estás haciendo, reconocer cómo estás. Y entonces eso es mucho más fácil que puedas tener una aceptación en general. Y les comento, a veces no vivimos el aquí y el ahora, nos cuesta mucho trabajo también. ¿Por qué? Porque si estás flagelándote, si estás en esta parte negativa, pues va a ser muy difícil que vivas el aquí y el ahora. Del cual ya hablamos del tema. Decir, vivimos en este presente, estamos aquí. Que pase mañana, no lo sé. Que pasen 5 minutos, tampoco lo sé. Pero tienes que vivir tu instante. Así estés comiendo alguna pizza, por ejemplo, que te guste, dices, disfrutar esa comida. Si quieres ir al cine, disfrutar tus películas, tus palomitas. Si estás caminando, disfrutar tu caminata. Si vas a la playa, disfrutar el mar, la playa, la arena, tu momento. Pero los momentos a veces pensamos en tristeza, porque a lo mejor no estás bien. Pensamos en otras cosas, ¿no? A veces, como les comento, a veces el ser humano es, prefiero irme a Tumbuctú, prefiero irme a saber a dónde,
en otro planeta, porque, pues, no, aquí sufro mucho, y entonces nos flagelamos constantemente, y nos cuesta mucho trabajo el vivir aquí y el ahora. Por eso nuestra realidad a veces es muy ambigua, a veces esa realidad es muy complicada, a veces nos cuesta mucho trabajo. Y, ¿saben una de las cosas que les comento ahorita? Que la gente es muy dispersa. No, como seres humanos es como muy difícil que nos enfoquemos. Por ejemplo, hay gente que es muy visual, súper visual. Entonces observa, ve, o hay gente muy lineal. Cuando eres una persona muy lineal es que vas por el mismo camino y no te mueves. Y vas esa metodología, digámoslo así, en tu vida y en todo. Entonces, a veces hay personas que son muy lineales, muy visuales, y entonces sí se enfocan, pero hay personas que son muy dispersas y entonces no se enfocan. Si tú eres una persona dispersa, pues trata de enfocarte en lo que estás haciendo. Por eso también es muy complicado esa, pues sí, está bien, entonces lo acepto, no lo acepto, como estás como en esa parte de indecisión, sí o no, es azul, es verde, es rojo, es negro, es blanco, es oscuro, así a veces estamos. Y todos tenemos esa parte. Cuando no entiendes esa parte fundamental, es porque tampoco estás entendiendo como esa parte de reconocimiento de lo que estás haciendo. Cuando no estamos enfocados, pues no vivimos el aquí y el ahora. Y por supuesto no estamos sintiendo lo que debemos sentir. No ser como esta parte de decirte: "Ay, es que todo me pasa a mí", nos flagelamos. Y esta parte de, pues, como les comento, ¿no? Todos somos como muy complicados y nos flagelamos solos. No se flagelen, acepten lo que tienen, acepten lo que están. Si tú reconoces lo que vives, te reconoces a ti, es mucho más trabajo que puedas trabajar en ti. Puedes trabajar tus defectos, tus virtudes, eliminar alguna parte negativa que tengas, que nos cuesta mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo la parte negativa, mucho. Porque les digo, pues estamos tatuados y sellado con el no, no puedo, no logro, no nada. Y esta parte de entender en tu pensamiento se genera en tu razonamiento con tu emoción. Cuando tú aceptas cierta circunstancia de la vida y lo que tengas, siempre vas a tener un proceso racional y emocional y entonces vas a poder liberar ese proceso que te atora. Y entonces va a ser mucho más fácil que entiendas y aceptes tu proceso cual sea, y tu proceso del hoy, y tu proceso del vivir el aquí y el ahora. Pero si no, va a ser mucho más complicado que tengas esa parte de aceptación, primero de ti y demás, y después todo lo demás en tu sociedad, tu entorno familiar, lo que quieras. Pero ante todo tienes no es aquí el ego de que yo puedo, no, 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 es aceptarte y reconocer las cosas como están. Y una cosa que te dice el arcángel Gabriel es, si tú te enfocas en lo que eres, en lo que tienes, reconoces tus habilidades, tus defectos y virtudes, vas a entender lo que puedes hacer contigo. El aceptarte a ti mismo como eres es aceptar lo que puedes hacer y lograr eso que puedes tener. Si aceptas lo que tú eres. Entonces el arcángel Miguel te dice, Gabriel, perdón, te dice, acéptate como estás. Reconoce lo que tienes, reconoce cómo estás, reconoce lo que vales como ser humano, como persona, todo. El reconocerte lo que eres va a ser mucho más fácil de aceptar toda circunstancia, a pesar que tengas algún proceso. Si ahorita estás en un proceso depresivo, entiende tu depresión. A veces abrazarla es bueno y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? No estoy bien, no me siento contento, no me siento feliz, no me siento bien. Pero a lo mejor aceptar ese proceso es aceptar lo que estás sintiendo, y es mucho más fácil que puedas fluir con todo lo demás, y puedes fluir con todo lo que quieras. Ven que siempre les digo: "Váyanse al sol", o bueno, si pueden estar en un lugar tranquilo, van a cerrar sus ojos y van a decir lo siguiente: "Me acepto como soy, me acepto lo que valgo, acepto la persona que tengo y lo que yo en mi humanidad soy. Me acepto tal cual soy y acepto la vida misma. Fluyo como agua, fluyo como río y la aceptación está en mi corazón". Hagan este ejercicio, les va a ayudar un poco o un mucho. Lo pueden hacer en un lugar, pues si están tranquilos,
se puede decir en su cama, en una silla, en un sofá, en el parque, en el sol, en donde quieran lo pueden hacer, pero que estén conscientes y hacerlo. Y les va a ayudar un poquito a entender esa aceptación que tienen. Entonces, una de las partes fundamentales que yo les puedo recomendar, acéptense y reconozcan lo que son como seres humanos, como personas, lo que valen como tal, para que entonces acepten lo que sea. Y si están en un proceso, digamos, no fácil, pues también abracen su depresión, su tristeza, pero que no se vaya más allá de lo que puede ser, sino reconocer cómo estás para que entonces puedas salir a flote. Es un trabajo, no es fácil, pero se puede hacer. La vida a veces es para vivirla, no vivir en un pasado. El pasado te hace tu presente y te hace ser lo que eres hoy. El hubiera no existe, pero vive el hoy. Y eso hace que tengas tu aceptación como debe ser. Entonces reconozcan cada ser. No es complicado, a veces es más sencillo de lo que creen. Nos cuesta mucho trabajo porque los seres humanos somos muy complicados, de verdad, créanme. Pero acepten su responsabilidad, acepten cómo están, acepten lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, por su libre albedrío, por su karma, por lo que quieran. Pero acéptense como son, físico, emocional, en todos los sentidos. Entonces se van a sentir mucho mejor y van a ver que van a fluir de mejor manera. Y yo les mando un abrazo si lo necesitan, con luz y armonía para que tengan esa aceptación que necesitan. Pues bueno, yo soy Alma Real, los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.